Padre, en esta tarde, este día, ponemos nuestra vida en tus manos. Te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, que van a escuchar esta palabra, este mensaje, que tú toques sus vidas de manera, Señor, que puedan ellos sentirte ahí donde se encuentran, que sientan tu presencia, que puedan sentir la mirada tuya, viéndoles con ese amor, con esa ternura, mi Padre. Ayuda, Señor, a aquellos que se encuentran tal vez en situaciones complicadas. Bendice, Señor, a aquellos que tienen necesidades. Pero sobre todo en este día, te pido que más que las cosas materiales o emocionales, toques el alma, toques el espíritu a través de tu palabra, porque lo demás, Señor, vendrá por añadidura si buscamos primeramente tu reino, si te buscamos primeramente a ti. Gracias, Dios, a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nuestra hermana Monse, nuestra hermana Eli, son las que alcanzo a ver. Hay algunos más que no distingo, pero bueno, Dios les bendiga a todos. Es una bendición saludarles, hermanos, hermanas. Algunos ya hace tiempo que no nos vemos, los que radican aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pero bendito Dios que tenemos estos medios y que pronto podremos, si así Dios lo permite, estar de nueva cuenta presencialmente también y continuar también a través de este medio de Facebook. Gloria al Señor por todo. Bueno, hoy quiero tocar un tema que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan 14, 6. Le invito a que me acompañe, que haga lo posible por evitar los ruidos, las distracciones. Este es un tiempo de la palabra de Dios y qué mejor que poder concentrar nuestra mente, nuestro corazón y conectarnos a la palabra de Dios de una manera profunda, ¿sí? Tratando de evitar esas distracciones. Si estás en el celular, con el celular en la mano, trata de ponerlo en un lugar para no estar con la tentación de estar checando a ver quién te escribe. Nada de esto. Es tiempo de la palabra de Dios y el más beneficiado en cuidar este sentido, este aspecto, pues eres tú, son los que están ahí contigo. Entonces, ¿qué te invito a que me acompañes ahí al libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Aleluya. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Mire, en el mundo existen miles de filosofías que ofrecen, según ellos, la verdad para vivir felices, para no sufrir o para soportar el sufrimiento de una manera que no te afecte. Incluso mencionan cosas como conectar la mente, el cuerpo, el alma con la naturaleza y así poder tener un equilibrio, ¿verdad? Una paz interior, una paz interna. Hay filosofías, yo estoy dando un ejemplo, pero existen muchas, usted podrá pensar en algunas otras, ¿sí? Pero son filosofías humanas, es decir, pensamiento, sabiduría 100% humana, ¿ok? Ahora, hay otra área también que encontramos en el mundo, que es la ciencia. ¿Cuántos rigen su vida? O mejor dicho, ¿cuántos rigen o batallan para regir su fe porque basan sus creencias en la ciencia? Mire, la ciencia expresa que no es razonable que haya algo después de esta vida. ¿Sí? Es decir, la persona que parte de este mundo simplemente pues es exterminada, no hay nada, muere y listo, hasta ahí.
La ciencia expresa que tampoco es razonable que exista Dios. Ellos quieren llamarle un ser supremo o como le gusten llamar, pero ellos saben que se están refiriendo a Dios. ¿Sí? Están las filosofías, está el área científica que va en contra de Dios, ¿ok? En contra de la fe. Quiero ser más específico porque mire, a Dios no le afecta, pero ¿qué tal a la fe? ¿Qué tal a aquellos que le andan buscando de Dios, pero que platican con alguien o leen algo, ven un reportaje, escuchan alguna filosofía, escuchan algún reportaje científico y comienzan a tener problemas en su fe? Ahí es donde afectan las filosofías, la ciencia. Pero hay algo más, que es donde quiero ahondar hoy. Hay lo que se llaman religiones. Religiones con creencias para todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores. ¿Usted quiere algo? Puede encontrar una religión que se va a acomodar a las cosas que usted quiere, que usted piensa que le convienen, mas no significa que sean las que le convengan. ¿Sí? Hay para todos los gustos y que se acomodan de una u otra manera. ¿Sí? Fíjese para qué se acomodan todas las religiones estas. Para que no sea necesaria la intervención o la necesidad de un Salvador. Y mire que estoy hablando de más de 5,000 religiones conocidas. Más de 5,000 religiones conocidas alrededor del mundo. Y de todas esas, ¿sí? De todas esas filosofías, religiones y conceptos científicos, todas coinciden en tener un común denominador. A todas esas cosas las une algo, tienen un común denominador. Coinciden en esto, en que Cristo no es el único y suficiente Salvador. Todos coinciden en esto, en que Cristo no es el único y suficiente Salvador. Unas negarán que Cristo existió, ¿sí? Otros negarán que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Otros que es el Salvador, que es el Mesías. Otros añadirán la necesidad de Cristo más algo más para poder ser salvo. O sea, Cristo no es suficiente. Se necesita algo más. Esas religiones también están mal, ¿eh? Y tanto esas religiones, filosofías, conceptos científicos podrán decir muchas cosas buenas, conceptos muy buenos, que de primera oída se escuchan tan bien, ¿sí? Frases que parecen hasta bíblicas. Pero esas frases y pensamientos buenos no salvan, no dan salvación al alma. No llenan el alma y mucho menos provocan en la vida del hombre un cambio eterno. Porque esto solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda lo que leímos al inicio? Para los que se están llegando, leímos San Juan 14:6. Y estamos hablando de que Cristo es el único camino verdadero. Solamente Cristo provoca ese cambio. Usted puede escuchar a grandes pensadores, filósofos, poetas, científicos muy reconocidos, afamados, y podrán, como decimos, venderle la idea. Y puede basar su vida en esa idea. Puede hacer una religión. ¿Sabe qué? Eso que practican los científicos,
Incluso el ateísmo es una religión. ¿Sabe usted eso? Usted platique con alguien que es ateo y le va a decir, ¿y tú de qué religión eres? Y le va a decir, de ninguna. ¿Cómo no? Tu religión se llama ateísmo. Esa es una religión. Y puede brindar muchos argumentos, pero ninguno de ellos va a llenar el corazón, ninguno de ellos va a llenar el alma. Prometerán cambiar muchas cosas, tal vez en el exterior, momentáneamente, brindarte paz. Tal vez, no lo sé. Ni siquiera pienso eso, que momentáneamente brinden paz. Tal vez eleven tus pensamientos, tu ego, ¿sí?, a sentirte autosuficiente y que tú tienes el control de todas las cosas y que lo que tú digas con tu boca, eso es lo que va a suceder, y que si tú lo estás creyendo de tanto creer que va a pasar, va a pasar. Y no sé, otras tantas filosofías, otras tantas conceptos religiosos y científicos. Pero el problema es el común denominador que tienen todos ellos, que coinciden en que Cristo no es el único y suficiente Salvador. Quiero que esto lo tengan muy presente, porque de esto es de lo que estamos tratando. Mire, voy a hablar de algo que considero yo como la confesión suprema que encontramos en la palabra, hecha por un hombre. ¿Sí? Mire, siempre han existido esas filosofías de las que estamos hablando, no son nuevas, no son de ahora, de este siglo, del siglo pasado. Siempre ha habido esas religiones que a veces no necesariamente tienen un templo, religiones que a veces son creadas en una familia, que dicen ser de tal o cual religión, pero ellos viven su área espiritual, por decirlo de alguna forma, a su manera. Esa ya es su religión, ¿sí? Sus creencias, ¿sí? Siempre ha existido este tipo de cosas que difieren de la verdad. ¿De cuál verdad? De la que leímos ahorita en San Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. De esa verdad difieren. Y el Señor sabía esto. Cuando Él estuvo esos 3 años y cachito, 3 años y medio aproximadamente, físicamente aquí en la tierra, el Señor sabía eso. Por eso en una ocasión le preguntó a sus discípulos, ahí en el libro de San Mateo capítulo 16, les hizo 2 preguntas bien interesantes, bien importantes. San Mateo 16:13. Yo le invito a que si usted puede compartir esto ahí en su Facebook o en WhatsApp, invite a otros, porque créanme, sean cristianos o no, esto les incumbe mucho a ellos. ¿Sí? Tómese estos segundos y haga un compartir ahí, invite a otras personas, porque esto puede cambiar la eternidad de ellos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo la confesión suprema hecha por algún hombre, la máxima confesión hecha por un hombre aquí en la tierra. ¿Sí? San Mateo 16:13. Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, fíjese en la pregunta 1, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si se fija, Hijo del Hombre viene con mayúsculas, se refería a Él. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dice toda la gente que soy yo? ¿Sí? Verso 14, la respuesta. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjese la respuesta, No dijeron que fuera alguien malo. La gente no decía que Jesús era alguien malo. Al contrario, lo compararon con siervos muy, muy reconocidos por el pueblo de Israel, siervos de Dios. Incluso es increíble que las personas que estaban ahí se les hiciera más fácil aceptar una falsa doctrina
como lo es la doctrina de la reencarnación. Porque fíjese con quién lo estaban comparando. Perdón. Entre ellos, con Elías y Jeremías, que habían vivido cientos de años antes. Y para ellos era más admisible, ¿sí? Era más conveniente pensar y aceptar una falsa doctrina como es la reencarnación, ¿sí? Es decir, que Elías o Jeremías habían reencarnado y era el Señor Jesús. Les era más sencillo esto que reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Se fija con lo que se enfrenta la carne, el hombre, el razonamiento? Puede aceptar cualquier disparate, ¿sí? Que parezca hasta bíblico, porque metieron a personajes bíblicos. Sonó bíblico. Tal vez tendría hasta sentido para algunos esto, ¿sí? Pero la verdad, hermanos, es que para el hombre, para la humanidad, reconocer que Cristo es el único camino verdadero es lo más difícil que existe. ¡Qué tremendo! Reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, es difícil, pero eso no sucedía hace 2000 años atrás. Eso es algo que sucede hasta el día de hoy. A la humanidad le cuesta creer que Jesús es el único y suficiente Salvador. ¿Sí? Pero de esos que piensan así, siempre han existido y siempre van a existir. Pero al Señor le interesaba lo que pensaban los demás. El Señor Jesús ya sabía lo que pensaban ellos, pero quería llevar a los discípulos a un punto. Al Señor Jesucristo le importaba qué pensaban de Él los que Él había escogido. ¡Qué tremendo! ¡Qué frase tan fuerte está! El Señor Jesús quería saber lo que pensaban aquellos a los que Él había escogido. ¿Qué piensan de Él esos que Él escogió? La pregunta sería, hoy, ¿qué piensa usted de Él, del Señor Jesús? Vayamos al versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros? Le dijo a sus discípulos, a los que Él escogió. Le dijo, ¿y ustedes? ¿Sí? ¿Quién decís que soy yo? Ellos dicen que soy un profeta reencarnado, qué sé yo, cualquier cosa podrán decir, pero esos son ellos, pero a ustedes yo los escogí. Yo pensé, yo los vi, ¿sí? Los conozco y con todo los escogí para estar conmigo. Y quiero saber qué es lo que ustedes piensan. Qué fuerte es esto, hermano. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí está esta confesión suprema de este apóstol tan conocido. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga amén y escríbalo si puede también, para que vean los demás que usted dice amén. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Dios. Tú eres el Cristo. Quiero recordarle, y si acaso usted no lo sabía, que Cristo significa el ungido en griego, ¿sí? O lo que es lo mismo, Mesías en hebreo. Es decir, ungido en griego es Cristo
y ungido en hebreo es Mesías. Para que usted tenga este conocimiento, es muy importante. Cuando leamos con entendimiento la palabra de Dios. Pero mire, es el Cristo, le dice el apóstol Pedro. Y Cristo o Mesías significa el ungido. El ungido. No significa un ungido, como puede haber muchos y decir, pues ahí está un ungido y allá está otro ungido. No. Está hablando de algo supremo, de alguien que ha sido ungido, pero que es único. No existe otro, ¿sí?, similar en ese grado de unción como ese. Él es el ungido. Le estaba diciendo, tú eres el ungido. No existe ningún hombre, ninguna mujer que viva o que haya vivido y que ya está muerto, con quien Cristo comparta su lugar de ser el ungido de Dios. Él es el único Salvador y eso no se comparte, no lo comparte el Señor Jesús con nadie. ¿Sí? Con nadie. Él es el único y suficiente Salvador. No hay otro camino al Padre. Lo leímos en San Juan 14:6, lo voy a repetir. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y fíjese en esto, nadie viene al Padre sino por mí. No añadió a una persona más, no añadió a algún objeto más, no añadió una práctica más. Solamente Cristo es suficiente, ¿sí?, para ser salvo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recapitulemos un poco hasta lo que llevamos ahorita. Número 1, no hay otro Salvador. No hay otro camino para llegar a Dios más que Jesucristo. Ni un hombre, ni una mujer está por encima del Señor Jesucristo. Yo he escuchado a gente que dicen que hay una mujer o que hay un hombre que ya se murió, del cual no quedan ni las cenizas, ¿sí? Y que dicen, le voy a rogar, le voy a pedir para que interceda delante del Señor Jesús, delante de Dios, ¿sí? Incluso he escuchado las afirmaciones de gente que dice, le voy a pedir a la madre del Señor Jesús, discúlpeme, pero es cierto que cuando el Señor Jesucristo, hasta antes de iniciar su ministerio, ¿sí?, esa sierva de Dios llamada María, que fue escogida, ¿sí?, pudo haber sido otra. Mire, Dios pudo preparar a cualquier persona. Le plació escoger a María, ¿sí? Pero eso no significa que María tenga atribuciones divinas. O dígame en qué parte de la Biblia encontramos una atribución divina a María. En ningún lugar. Ni siquiera a los apóstoles. Se les puede atribuir alguna autoridad, ¿sí?, divina, alguna posición divina de Dios, tampoco. El único camino, dice la Biblia, y si usted tiene una Biblia de la religión que sea, vaya y busque este versículo que le estoy diciendo. Y si este versículo no está en su Biblia, es porque usted tiene una Biblia que ha sido modificada y no es la original. Y usted va a ver cómo hay versículos que no existen en su Biblia. Cristo es el único camino.
Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. No es a través de nadie, solo a través de Cristo. Entonces no hay otro Salvador. Cristo, número 2. Cristo no comparte con nadie el lugar que el Padre le dio como el Señor de señores. Eso de que el patrón de aquí, que la patrona de allá, discúlpeme, pero yo solo tengo un patrón y se llama Jesucristo. Yo espero que usted también. ¿Sí? ¿Para qué voy a andar con peones? ¿Para qué voy a andar con obreros o con servidores que tal vez en su tiempo lo fueron? Pero mi patrón no es ni San Pablo, ni San Pedro, ni Santa Juanita, ni San, que como usted le quiera llamar. Yo tengo un solo patrón y es mi Señor Jesucristo. Yo espero que el suyo también, y si es así, diga amén. Ahora, si yo estoy mal, busquen la palabra de Dios y con todo gusto podemos platicar. Yo estoy en la mejor disposición de hacerlo, pero comprueben la palabra de Dios que yo estoy diciendo algo que es incorrecto. La palabra de Dios es precisa. Alabado sea nuestro Señor. Entonces, Cristo no comparte ese lugar de ser el camino, de ser la verdad y de ser la vida, y que solamente a través de Él lleguemos al Padre. No lo comparte con nadie, y mucho menos con muertos. De hecho, es un pecado hablar con los muertos. Y si usted practica hablar con personas que están muertas, ¿sí?, que no es el caso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, pero usted y yo sabemos que, ¿qué es lo que sucedió al tercer día? Resucitó. ¿Y cuándo se volvió a morir? Nunca. El Señor Jesucristo no se ha vuelto a morir. Él está vivo. Y Él está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de nuestro Dios. Hable usted con alguien que está vivo. Y el único que está vivo es el Señor Jesucristo. Y número 3. Estamos recapitulando. Número 1, no hay otro Salvador, solamente Cristo, no hay otro camino. Número 2, Cristo no comparte ese lugar con nada ni con nadie. Y número 3, el Señor Jesús es suficiente. Es decir, no hay que creer en Cristo y agregarle a alguien o a algo más para poder obtener la salvación. Es que tienes que creer en Jesús, pero no te vas a ir al cielo si no crees también en... Y lo que usted le quiera pegar ahí, ya está mal. Usted está haciendo menos al Señor Jesucristo. Usted está menospreciando, ¿sí? Es decir, menospreciar es hacer menos la obra de salvación que Cristo hizo en la cruz. O dígame, ¿quién más dio su vida para que usted y yo pudiéramos obtener la salvación? ¿Acaso lo hizo alguno de los apóstoles? ¿Alguien más escaló la cruz para que usted y yo fuéramos salvos? No, solamente nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por esto. Entonces, Cristo más algo más o más alguien más, cuidado, esa ya ni siquiera es religión, es una secta. Últimamente he escuchado, y no solamente de estos años, iglesias que dicen ser cristianas. Y mire, le voy a platicar algo. Y le tengo una pregunta, ¿de cuál cristiano es usted? Hace unos días alguien me preguntó que si era cristiano. Le respondí que sí, por la gracia de Cristo solamente, ¿sí? Y esto, pues tal vez esta primera pregunta no me sorprendió mucho, pero la segunda sí me sacudió. Y me puso a pensar porque me dijo, ¿cristiano de cuál religión? Y yo dije, en mí, ¿sí?, dentro de mí, dije, ¿cómo que cristiano de cuál religión? Entonces yo le respondí, pues de los únicos cristianos que hay, de los que habla la palabra de Dios, de los que
tienen a la Biblia y solamente es la máxima cosa por la que se rigen, la palabra de Dios, y la única cosa por la que se rigen. ¿Sí? Entonces, como que esta respuesta no le convenció a esta persona y me dijo, no, lo que pasa es que hay muchos tipos de cristianos. Yo dije, wow. Yo entiendo, como los que somos hijos de Dios, que sí es cierto, hay muchos tipos de cristianos, como lo he dicho. Hay cristianos, hay cristinos, que dicen que son cristianos pero no lo son, y hay otros que son cretinos. Ni siquiera, o sea, le disimulan que no son cristianos, ¿sí? Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Pero la iglesia local sabe a qué me refiero. Cuando me dijo eso, yo dije, pues, ¿qué acaso hay otros cristianos? Me dijo, ¿de cuáles? Y comenzó a darme una lista de nombres de religiones conocidas, ¿sí? A tal grado que me di cuenta que ya cualquiera y que muchas religiones se dicen ser cristianos. Muchas religiones. Pero le voy a decir algo, ser cristiano no es una religión. Aunque nos ubiquen a usted y a mí dentro de... Y tuve que ser específico, ¿sí? Él me dijo, bueno, no voy a decir, pero me dijo varias cosas, varias religiones. Y él dijo, bueno, cristiano evangélico. Eso es lo que el mundo entiende, ¿sí? Que somos nosotros, cristianos evangélicos. Para que usted, si se encuentra con alguien que no tiene un entendimiento, un conocimiento de la palabra de Dios, y que no sabe que solamente hay unos cristianos y todos los demás no son cristianos y no son salvos, lamentablemente, entonces usted puede decirle, sí, soy cristiano evangélico, ¿ok? Para que usted pueda identificar y que le entienda a la demás gente. Esto solamente es un tip que le paso, ¿ok? Después de darme esa lista, me dio tristeza el darme cuenta cómo se ha degradado la fe en Cristo. A tal grado que, como decía, ya cualquiera dice que es cristiano. ¿Sí? Cualquiera dice que es cristiano. Artistas, cantantes, políticos, todos se acomodan a cuando les conviene ser cristiano. Observe esto. ¿Cuántas veces ha visto usted a algún artista que tiene un problema, una acusación de alguna, no sé, abuso sexual, de droga, de algún divorcio, de algo? Y lo primero que hacen, sean artistas, políticos, no sé, de ese tipo de gente, lo primero que hacen es, yo confío en Dios. Y todavía algunos los he escuchado decir, es que yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y los están entrevistando y presentan su show ahí con unas ropas que dice uno, pues yo no sé, no le veo nada de cristiano ni de cristiana, ¿sí? O haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Tengamos mucho cuidado, se ha degradado mucho esto. Que nosotros seamos cristianos reales, hermanos, no solo de palabra. Y que seamos cristianos al momento que el Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados por Él. De esos cristianos quiero que seamos usted y yo. Y sobre todo Dios quiere que seamos reales, verdaderos cristianos. No cristinos y menos cretinos, hermanos, en el Evangelio. Aleluya. ¿Cuántas personas piensan que son cristianas y no lo son? ¿Cuántos hijos, cuántos adolescentes, jóvenes, personas ya mayores, de cualquier religión, a la iglesia que vayan o no vayan, piensan que son cristianos? Tú piensas que eres cristiano, pero ¿realmente lo eres?
Es decir, ¿cuántos piensan que son salvos y no lo son? Esto es algo que tenemos que enfrentar usted y yo. ¿Sí? Y no es comparándonos a otras personas, de decir, pues si fulano o fulana, aunque sean pastores o aunque sean muy cristianos de hace 80 años, toda su vida han sido cristianos, y que usted diga, pues si ellos hacen esto y hacen aquello, pues yo estoy mejor porque yo no lo hago, sí, pero si te comparas con Cristo o ponemos la palabra de Dios enfrente como un espejo, ¿realmente nos veremos como cristianos? Mire, vivimos en un mundo que nos bombardea con filosofías, que nos hacen sentir y pensar que estamos bien. Pero esas filosofías y eso que nos hace sentir que estamos bien, tiene a Cristo fuera de sus vidas. Esas personas tienen a Cristo fuera de sus vidas. ¿Sí? Ahora, no solo es en el mundo que existe ese peligro. Y cuando me refiero a mundo, para aquellos amigos que a lo mejor es la primera vez que nos escuchan o que nunca han escuchado una predicación, cuando me refiero a mundo me refiero a aquellas personas que no han querido recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es decir, han rechazado a Cristo. Y ahorita vamos a ver qué es rechazar a Cristo, porque usted va a decir, no, pues yo no lo rechazo. Yo creo en Él, sí, yo lo creo. Es más, mira, hasta Semana Santa, mira. El domingo ni tomo. ¿Sí? Es más, los 3 días ni como carne. Para que vean que creo en Cristo Jesús. Discúlpenme esto, eso no salva. La Biblia no dice nada de eso. Esas son filosofías y creencias humanas 100%. Y si no, búsquenlo en la Biblia, a ver que no está nada de eso. Pero no solamente pasan este tipo de cosas y peligros fuera de la iglesia, sino que también dentro de las iglesias. Mire Mateo 24, ya vamos a terminar. San Mateo 24, capítulo 24, verso 4. Mateo 24, 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hasta ahí estamos bien. Yo voy al trabajo, yo voy a la escuela, voy con los familiares, voy con los vecinos. Voy a tener cuidado que nadie me engañe. Si estoy viendo YouTube, cuidado que nadie me engañe. Si estoy viendo, no sé, un programa de la televisión, que nadie me engañe. Ok, eso es en el mundo. Pero vea el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesús. O sea, yo soy un siervo de Dios. Vendrán muchos diciendo, yo soy un siervo de Dios. Eso es lo que significa. O incluso diciendo, yo soy Cristo. Ahorita ya hay muchos. ¿Sí? Hay muchas sectas, religiones. ¿Sí? Que, mire, cuando hablamos de religiones, estamos hablando de gente que no tiene nada que ver con Cristo, que no son cristianos, ¿ok? Entonces, hay gente que ya dice que ellos son Cristo o que son igual que Cristo o que son el representante de Cristo en la tierra. ¿Ha escuchado esto? Hay un señor allá en Roma que dice eso, que él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Válgame. Y yo pensé que era el Espíritu Santo. Estoy mal informado, discúlpeme. ¿Qué acaso no envió el Señor Jesucristo al Espíritu Santo para acompañar, cuidar a la iglesia, que es la esposa del Señor Jesús por la cual Él va a venir? Y ahora resulta que hay un señor allá sentado en Roma que dice que Él es el representante del Señor Jesús. Discúlpeme. Esto no puede ser. Otros tantos que han salido de iglesias cristianas, ¿sí? Y han levantado unas sectas enormes, como una secta que está allá en Guadalajara, La Luz del Mundo, ¿sí? Que les llaman profetas y que se comparan al mismo nivel o hasta por encima del Señor Jesucristo. Yo soy el Cristo, van a decir.
¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Lo que dice al final del versículo. Dice, y a muchos engañarán. ¿Dónde cree que se van a levantar estas personas que dicen que vienen en el nombre del Señor? ¿Allá fuera de la iglesia? No. Dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Y de las iglesias de Cristo. Y muchos van a ser engañados. Tal vez tú conoces a gente que ha sido engañada. Fue engañada hace tiempo por alguien que dijo que el Señor le había llamado y que empezó con filosofías, con pensamientos, con cosas ahí que al principio eran muy cómodas, pero que terminaron por destruir sus vidas, sus matrimonios, perdieron hasta la salvación. Ahorita andan en el mundo diciendo que son cristianos. No son salvos. Y disculpe que lo diga así tan fuerte, pero es mejor que si usted está orando por alguien, ore con el entendimiento de que esa persona, usted sepa que no es salva. Porque es mejor que pida por su salvación, a que diga, es que es mi papá, es mi hijo, es mi hija, es mi esposa, es mi esposo, pero él es salvo porque tú eres muy bueno y él o ella es muy buena persona. No se esté engañando. Si no está en Cristo y no vive conforme a la palabra de Dios, esa persona no es salva. Mejor ora de la manera correcta para que sea salva. Pídale al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que hable a su corazón de esa persona y predícale a esa persona el Evangelio, porque necesita a Cristo en su corazón esa persona. ¿Sabes por qué? Porque no lo tiene. No lo tiene. No estoy tratando de ofender a nadie. ¿Sí? Pero tampoco quiero engañar a nadie. Porque el Señor no me ha llamado a eso. Y yo tengo cuentas que dar con Él. Entonces, esto está sucediendo dentro de las iglesias y a muchos están engañando. Mira, solo hay un Salvador. No te alejes de Él. Se llama Jesús y es el Hijo de Dios. Acércate a Él. Y si te alejaste de Él, regresa. No lo dejes. Estamos en los últimos tiempos. Cristo no tarda en venir por su iglesia. Y solo aquellos que en verdad sean sus ovejas serán salvos. En la actualidad, los niños, adolescentes, jóvenes dicen, y no estoy generalizando que todos, pero digamos que es un pensamiento muy común. Dicen, en la escuela me enseñaron que Dios no existe. Eso dicen algunos niños, adolescentes y jóvenes. Y si no, padre, madre, abuela, abuelo, tío, tía, toma ahí, pregúntale a quien tienes un joven, un adolescente, un joven ahí, y pregúntale si realmente tiene a Cristo en su corazón. Pregúntale si es cristiano, si es cristiana. ¿Sí? O si tu papá, tu mamá ahí está, y pregúntale en este momento y dile, mamá, usted es cristiana, de veras, aunque esté yendo a la iglesia, ¿eh? Y luego después de esto pregúntale, si Cristo viene ahorita, ¿te vas a ir? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Cristo viene por ti? ¿Va a venir por ti? Es confrontar una realidad al día de hoy. Entonces los jóvenes, los niños y los adolescentes dicen eso. La gente mayor dice, a mí mis padres me inculcaron esta religión. Mi mamá y mi papá eran de esta religión y yo también. Fíjese la filosofía sin base en esto. ¿Sí? Si su padre y su madre, y con todo respeto digo esto, hacían cosas que no estaban mal, ¿a poco usted las está haciendo? ¿Verdad que no? Si a usted lo disciplinaban de una manera tal vez muy severa, ¿a poco usted disciplina de esa forma a sus hijos? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no lo hace si su padre y su madre se lo inculcaron? Porque usted tiene, ¿sí?, razonamiento. Y de lo que yo le estoy hablando ahorita es de que usted razone
en la palabra de Dios. Los cristianos dicen, yo tengo muchos años de ser cristiano, ¿qué me vas a enseñar a mí? Y tal vez ese cristiano ni siquiera es cristiano. Nada más tiene muchos años de ir a la iglesia, que es muy distinto. Y los que dejaron el camino de Cristo, algunos dicen, ahora yo busco a Dios a mi manera. Él ve mi corazón. Y ya dejaron de congregarse, ya andan haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Todos estos ejemplos que estoy dando, y hay muchos más, son solo ejemplos, son filosofías, pensamientos que cada quien ha ido acomodando a su conveniencia y ha creado su propia religión. Su propia religión. Aún yendo a iglesias cristianas hay gente que tiene su propia religión. Y discúlpame, pero eso está totalmente mal. La palabra de Dios es por lo que nos regimos y vivimos conforme a la palabra de Dios. No conforme a la religión inventada por alguien o por nosotros mismos. Cada una de esas filosofías, ¿sí? Son solo eso, filosofías. Religiones personales de cristianos y de no cristianos. Pero la única verdad es esta y se encuentra en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto dice el Señor Jesús. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo, es decir, lo que Dios dice a quién. ¿A los del mundo? No. A las iglesias. Esto está sucediendo en las iglesias, hermanos. Por eso hoy me dirijo a toda la iglesia. O más bien dicho, ¿quién dices tú que es el Señor Jesús? Realmente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Acaso podremos decir como el apóstol Pedro? Jesús es el Cristo, es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Romanos 10:9, se lo voy a leer. Si usted lo alcanza a encontrar, acompáñeme. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, número 1, confesar con la boca que Jesús es el Señor. 2, creer en el corazón. Hay quienes han confesado que Jesús es el Señor, pero no lo creen. Y esto se da mucho en los hijos de padres cristianos. Creen que Jesús es el Señor. Perdón, han confesado que Jesús es el Señor, pero no lo creen. Las iglesias están llenas de adolescentes, de jóvenes, ¿sí? Que saben que Jesús es el Señor, pero no lo creen. Es decir, no son cristianos y no son salvos. Piensan que porque mamá o papá oran mucho por ellos y ellos se van a ir al cielo, ellos también. O esposas, esposos, eso se da, no es exclusivo de hijos esto. ¿Sí? Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, fíjese otra vez, creer, pero con la boca se
confiesa para salvación, confesar otra vez, creer y confesar. Muchos confiesan pero no creen. De nada sirve confesar si no se cree, si no crees que Jesús es el Señor. Aleluya. Dice el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él ¿qué? Creyere. Aquí ya no dice solamente confesar. Especifica y dice que en él, ¿en quién? En Cristo. Creyere, ¿creyere qué? Que él es el único camino, que él es el único Salvador. Que solamente en Cristo está la salvación y en nada ni en nadie más. Solamente en él. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? ¿De la mamá del Señor? No. ¿De la ciencia que dice esto y aquello? No. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo es el único camino verdadero. ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanto se ha visto afectada tu fe por las filosofías? ¿Acaso tú has creado tu propia fe? Una fe de opinión, una fe personalizada que se acomoda a las cosas que haces y no están bien delante de Dios, pero como otros las hacen, pues bueno, no hay problema. Yo sigo creyendo, ¿sí? Y sigo diciendo que el Señor es mi Salvador, sí, pero no vives como quien realmente lo cree. ¿Sabes qué? Hoy yo hablo a toda la iglesia, en el nombre de Jesús, para hacerte esta invitación. Creamos realmente que Jesús es el Cristo, el ungido, el único con la autorización para haber dado su vida, resucitar y ganar esa autoridad para ser el camino, la verdad y la vida. Y creamos que es el único a través de quien podemos hablar con Dios. Si tú hablas con Dios y no lo haces a través de Cristo y lo haces a través de un muerto o de una muerta, Dios no te está escuchando. Porque ese muerto, esa muerta, esa persona, por más buena que haya sido, así ha sido uno de los apóstoles, no tiene la autorización. El único autorizado, el único ungido, porque unción es eso, es autoridad. El único ungido, el ungido es Jesús, el Hijo de Dios. Yo te invito a que oremos y tú habla con Dios. Él está ahí donde tú te encuentras. En el momento que tú estás escuchando esto, ahorita o no sé en qué año, en qué mes, en qué día. Pero si tú estás escuchando esto es porque el Señor está hablándote a ti directamente. Y no estés pensando en otras personas. Tal vez tu salvación está en peligro. Tal vez la perdiste y no te has dado cuenta. ¿Por qué no hablamos con nuestro Padre a través de Cristo? Y le pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y entregamos nuestra vida a aquel que es verdaderamente el único camino y se llama Jesús. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Quieres orar? Yo quiero orar por ti. Si tú lo puedes hacer, cierra tus ojos y si no, escucha esta oración, pero ora también tú en tu corazón, en tu mente y habla con Dios. Y si puedes hacerlo, hazlo en voz baja. ¿Por qué? La Biblia dice, lo acabamos de leer, que es necesario que confesemos con nuestra boca. Tú tienes que decirlo con tu boca. ¿Qué tienes que decir? Con tu boca tienes que decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el único camino, decírselo a Él.
Decirle, Señor, hoy te reconozco, hoy reconozco que tú eres el único camino al Padre. La vida eterna solamente la voy a obtener a través de ti. Tú eres el único camino, tú eres la verdad. Todo lo que había pensado y creído antes no era la verdad. Nadie puede ir al Padre. Y no solamente en oración, sino nadie puede ir al Padre después de la muerte de este cuerpo, si no es a través de Cristo. ¿Y sabe qué? Yo quiero ir al Padre. Hay muchos debates de que si el cielo es allá o es acá. Mira, a mí no me importa dónde vaya a ser el cielo. A mí me importa estar con el Padre. Porque el cielo sea allá en un lugar espiritual, o sea aquí, o sea donde usted guste. Para mí el cielo va a ser donde esté mi Padre eterno, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Usted quiere estar ahí? Hable con quien tiene que hablar y es con Dios. Vamos a orar. Habla con Él. Padre, en este momento te damos gracias porque tu palabra es verdad. Porque en tu palabra encontramos la vida. Y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero pedirte por mis hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, niños, por aquellos padres, aquellas abuelas, aquellas esposas, esposos, por cada amigo, amiga que está escuchando tu palabra y que en este momento está sintiendo en su corazón algo que nunca había sentido. O está sintiendo esa necesidad de regresar a ti y decir, ¿realmente soy salvo? ¿Soy salva? ¿O me he estado engañando y haciendo lo que yo he querido? Cualquiera que sea el caso, yo ya no quiero seguir así. Díselo a Dios. Díselo a Él así. Yo ya no quiero seguir así. Ya no quiero que mi vida siga en este camino. Quiero que mi camino se llame Jesús. Te pido, Dios, en este momento por aquellos que están entregando sus vidas a ti, sin importar si tienen años yendo a la iglesia, pero nunca habían entendido esto hasta este día y hoy están naciendo de nuevo. Te pido por ellos, te pido que les bendigas, te pido que les ayudes. Perdona nuestros pecados. Pídele a Dios que perdone. Padre, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Que la sangre del Señor Jesucristo, derramada en la cruz, lave mi alma de todo pecado. Lave mis vestiduras. Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, quiero salir de cualquier religión o filosofía que yo mismo me haya creado. Y quiero conocer lo que dice tu palabra y quiero hacer lo que dices tú en tu palabra. Te quiero agradar y yo quiero pasar la eternidad contigo, Padre. Y sé que es a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy lo entiendo y lo reconozco. Hoy yo quiero confesar que Jesús es el Cristo, el ungido, y es mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Y ya no buscaré llegar a ti, Padre, a través de otras cosas, a través de vanas repeticiones, a través de rezos, a través de otras personas. Iré directamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ya no iré a otras personas con mis pecados a confesárselos. Ahora iré directamente a ti, Padre, porque en Cristo ahora tengo un acceso directo y no necesito de ningún hombre, de ninguna mujer, ni de ninguna cosa para llegar. Solamente necesito a mi Señor y Salvador Jesucristo. A ti damos toda la gloria, mi Padre. A ti damos toda la gloria, Señor Jesús, y a ti damos toda la gloria, Espíritu Santo. Porque tú eres bueno. Bendita es tu palabra y alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.